Nuevamente, buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Quiero agradecer a la organización de este congreso, al Círculo de Arbitraje del Estado. CAE es una organización que año a año congrega a los principales actores del mundo del arbitraje y las contrataciones públicas en este evento, y es una labor bastante meritoria la que desarrollan, ¿no? Porque es toda una semana de trabajo en donde van a compartirse diversos aspectos y temas vinculados a esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Y a mis colegas, el doctor Sandro Espinosa, el doctor José Segarra, estoy seguro que esta mesa se va a desarrollar con bastante altura y compartir un poco de la experiencia que nos trae pues a colación esta rama tan apasionante que son las contrataciones del Estado y vinculadas al tema de solución de controversias. Me ha tocado hablar sobre penalidades, la aplicación de la penalidad por mora y otras penalidades. Y acá primero quiero ir dividiendo la exposición en tres partes concretas. La primera parte respecto a la naturaleza jurídica es dar un aporte, porque quiero hacerlo a partir desde la perspectiva pigoviana de aplicacionalidades, es decir, de incentivos y desincentivos, una tesis nueva, ¿no? Espero justamente a partir de este evento de índole académica podamos quizás abrir un poco el debate para esto. El segundo enfoque es el enfoque vinculado a las particularidades que la normatividad de contratación pública tiene respecto a la regulación de las penalidades en los contratos, pues que se rigen por esta norma. Y en la última, hablar de algún tipo de casuística que he podido apreciar desde mi perspectiva de mi función arbitral y desde la perspectiva de funcionario público, ¿no? Porque quien les habla ha tenido la oportunidad pues de elaborar en el Estado en alguna oportunidad. Entonces, esos tres esquemas serán en cuestión de la exposición y espero que puedas cumplir las expectativas dentro de la misma. Vamos respecto a la naturaleza jurídica de las penalidades desde una perspectiva pigoviana. Pigo es un profesor de carácter francés y que enarboló la idea que el comportamiento o la conducta humana se basa en incentivos y desincentivos. Es decir, una norma puede favorecer o puede permitir la proclividad para la actuación de determinadas actuaciones, o en su defecto puede impedir o mandar un mensaje de reprensión a determinadas actuaciones. Por lo tanto, la labor del legislador es que cuando va a regular un determinado mandato de carácter impositivo, se cuenta que este mandato impositivo o ese mandato punitivo, que es el caso de las penalidades, tenga a bien afectar o atacar un determinado patrón de conductas. Un ejemplo de lo que sería el lado pigoviano del análisis económico del derecho es justamente los famosos impuestos pigovianos, como impuestos que desfavorecen el que se realicen determinadas acciones. El ejemplo más clásico de estos es el impuesto selectivo al consumo, que grava determinados bienes o servicios para desfavorecer con ese incremento evidentemente de impuestos diferente a los demás impuestos clásicos el consumo de determinados productos o servicios. El tema de, el consumo del alcohol, el consumo del cigarro, estos tienen de carga de gravamen o impuestos el tema del impuesto selectivo al consumo. De ahí nace la idea de los impuestos pigovianos. Pero ¿por qué quería traer a colación la tesis de Pigou respecto a la posibilidad de aplicación de penalidades en el marco de la contratación pública? Por eso es que les dije que quería hacer una innovación en el marco de este evento académico. Muy sencillo, porque las penalidades en contratación pública, en principio, respecto de la mora, son obligatorias. Respecto de las otras penalidades, dependerán de su regulación en los documentos del procedimiento de selección, que luego formarán parte del contrato que suscriba, pues, el particular con el Estado contratante. Por lo tanto, hay una imposición del Estado respecto de una acción de carácter punitivo, que era lo primero que pegó configuraba en su tesis, evidentemente, de acciones pigovianas que puede tener el Estado. Y lo segundo es que, evidentemente, al tener la penalidad por mora, lanzas dos mensajes, que era más o menos como la tesis pigoviana mencionaba, y desincentivos. ¿Cuál sería el incentivo, claro, en responder a la regulación de penalidades? Muy sencillo, al cumplimiento de la prestación dentro del plazo que se ha estimado para la ejecución del contrato.
Entonces, ese es el incentivo que busca instaurar en los contratistas, porque hay un desincentivo. En caso no cumplas este incentivo que la norma te da, en contrario sensu, tienes una afectación de carácter pecuniario. Y esa es la aplicación de las penalidades. Es algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque esta acción punitiva del Estado tiene que surtirse de legitimidad. Y la legitimidad la da la protección de un interés ulterior. En el caso del impuesto selectivo al consumo, cuando hablaba justamente del el interés superior era la seguridad de la sociedad en cuanto al tema de salud pública. Era un interés superior. En el caso de las penalidades en el marco de las contrataciones públicas, el interés superior o el interés al cual nosotros perseguimos que se sería pues el cumplimiento del contrato, porque el cumplimiento del contrato en materia de contrataciones con el Estado, valga la redundancia, permite la satisfacción de necesidades a partir de la aplicación de las metodologías de gestión pública, que se surten del cierre de brechas, definitivamente. He culminado la primera parte de la exposición, ahora vamos a la segunda parte de la exposición. Hable de dos términos, penalidades y otras penalidades. La penalidad o penalidades, que es la penalidad genérica, si la quieren ver así, tiene una discusión de carácter práctico y de carácter doctrinario. En principio, hace algunos años atrás, justamente en el marco de un evento que organizaba el Círculo de Arbitraje con el Estado, presidido por el doctor Jorge Ruiz Bautista, estábamos compartiendo una mesa, distinguidos colegas árbitros, y se nos hablaba de los clients para la determinación de supuestos de aplicación de daños. Y ahí surge una diferencia de cómo es que es la cosmovisión de la interpretación de, el tiempo en el cumplimiento de las prestaciones en contrato. Que se lo traigo a colación porque creo que fue muy interesante la discusión que atavió en esa oportunidad. Se distinguía entre atraso, retraso y demora. Y el retardo, que parecen conceptos similares. Valgan verdades, la penalidad por mora ataca per se el tiempo, es decir, el lapso, que las prestaciones se cumplan dentro de un determinado periodo para el cual han sido previstas contractualmente. Entonces, ¿cuáles eran estos conceptos diferenciadores? El atraso era lo que verdaderamente castigaba la penalidad por mora. ¿Por qué no los otros conceptos? Y ahora MIS. Esto no es una universalidad, pero es más o menos arraigado de la costumbre de los clients y patentado en algunas normas de carácter de ingeniería. El retraso es para actividades iniciales en la ejecución contractual. Por ejemplo, el acta de inicio del servicio, ¿no? Para algunos, en algunos casos que tienen que ver con mantenimientos operativos, o el acta de entrega de terrenos. Si es que hay un lapso de tiempo de disrupción, hay evidentemente un retraso, porque vienen de acciones iniciales o acciones primarias o acciones de atrás. El retardo no existe para los términos, evidentemente, de ingeniería o no existen para los términos propios de la aplicación de penalidad por mora, porque evidentemente es un concepto que está fuera de esta ciencia y es más bien perteneciente al tema de las ciencias médicas. Pero la demora sí, que es justamente la disrupción del cronograma en el lapso de tiempo en actividades intermedias. Por ejemplo, tenías que armar los pilotes para determinada infraestructura y no las pudiste hacer, o las caricatas y tampoco las pudiste hacer por general, en el sector construcción, el levantamiento de paredes, si es que estamos hablando de infraestructuras educativas, por ejemplo, es de metro 10 a metro 15 por panel de metro 40 para poder conseguir el afirmado. Si es que tú no lo haces, interviniendo el tema de auguras, interviniendo el tema de, justamente de desavenencias o los rendimientos que ya son proyectados evidentemente por horas hombre con el material adecuado, puedes tener alguna demora que puedes compensarla evidentemente con actividades posteriores o ampliaciones de la jornada laboral también, para que puedas mejorar el tema de rendimientos. Pero eso no tiene alguna afectación o algún índice respecto del plazo final, que es lo que sí te castiga la penalidad por mora. Entonces, ¿qué es lo que castiga la penalidad por mora? El atraso. La penalidad por mora castiga aquellas actuaciones de carácter contractual que debieron de culminarse en determinada fecha, pero no se culminaron. Es decir, debieron determinarse atrás y no se culminaron. Es una cuestión objetiva.
Ya luego la penalidad por mora pues tiene las fórmulas clásicas de aplicación determinándose entonces su fórmula de cálculo a partir de los días que tenías para poder ejecutar la prestación y la naturaleza misma justamente del contrato, porque pueden ser contratos de prestaciones periódicas, prestaciones finales, prestaciones únicas. Estas vicisitudes las voy a dejar para la tercera parte de la exposición que tiene que ver con algunos pequeños casos. Para culminar la segunda parte de la exposición, quiero mencionar a las otras penalidades, porque las otras penalidades abarcan de la voluntad de la entidad para poder regular determinadas acciones, que incluyendo una fórmula de cálculo, un supuesto de acción y una, evidentemente, medio de corroboración o procedimiento de corroboración, aseguran las condiciones de la prestación. Es distinto al plazo de ejecución de la prestación o al plazo contractual o al plazo en el que deberían de culminarse pues las prestaciones por parte o a cargo del contratista. Por eso es que las condiciones de la prestación tienen que ver más bien con que la prestación, que es lo que cuidan las otras penalidades, se desarrolle de una manera óptima o con los estándares que han sido establecidos evidentemente en los documentos del procedimiento de selección, en el requerimiento o en su defecto en el contrato porque se interpretan corpulativamente. Principalmente las afectaciones en las otras penalidades es que muchas veces hay acciones que no se determinan en los procedimientos de selección y por lo tanto no llegan a ser parte del contrato y que podrían haber sido previsibles e importantes para que podamos tener una condición de aplicación de penalidades de manera óptima, pero no necesariamente es así. He culminado la segunda parte y ahora quiero ir a la tercera parte que es aún más rica e interesante. Porque uno diría, bueno, si es que tenemos penalidad por mora y la penalidad por mora está vinculada al lapso, es decir, está vinculada al tiempo, es muy sencillo aplicar la penalidad por mora en atención a cuántos días de atraso existen. Pero existen, valga la redundancia, prestaciones, o mejor dicho, contratos en el marco de las contrataciones estatales que tienen prestaciones periódicas, por ejemplo, y ahí surge una regla especial. Las prestaciones periódicas obedecen a pagos periódicos y por el ánimo del equilibrio económico financiero, esto no lo dice la ETN, esto es una interpretación personal, se parten justamente de la aplicación del quantum máximo de acuerdo a la prestación ejecutada. Si ustedes miran las charlas de OCE y las interpretaciones que ahora sí en ese extremo, si hace la ETN, se van a dar cuenta que estas prestaciones ejecutadas obedecen a los pagos parciales y lo que obedecen es al monto de la aplicación de la penalidad. Porque si bien es cierto, el 10% del monto del contrato puede ser mayor al 10% del monto de la prestación ejecutada respecto de la cual se va a aplicar penalidad. Y este es un eh, punto de quiebre en muchos procedimientos arbitrales que versan sobre aplicación de penalidad por mora. La naturaleza de la prestación, la forma del pago de la prestación, el sistema de medición del cumplimiento de la prestación y la forma en cómo reemplazas, de acuerdo a al propio caso en particular, la fórmula de cálculo para la aplicación de penalidad por mora. Y en cuanto al sistema de aplicación de otras penalidades, la parte gruesa de problema, insisto, creo que en el caso terminé que el problema era en la determinación de la naturaleza y de la prestación ejecutada respecto a la aplicación de penalidad por mora. Lo que se presenta con mayor vicisitud en lo que son las otras penalidades es la regulación del procedimiento de aplicación de la penalidad. Para algunos, un poco más abiertos en su análisis de acción, mencionan pues, que el procedimiento debe ser rígido, porque lo único que se pone como medio de corroboración en el procedimiento de aplicación de otras penalidades es el responsable o el funcionario responsable respecto a la aplicación de estas. Se entendía con la anterior norma y con la actual que quien comunicaba la aplicación de las penalidades y quien las determinaba eran distintos. Ahora el AGAT ha dividido las funciones y obviamente el DEC está haciendo el tema de la determinación. Operaciones cambian, pero el problema sigue partiendo ya no desde un punto de vista normativo o de la ley de contrataciones con el Estado o su reglamento, sino más bien de los documentos del procedimiento de selección que en buena cuenta dan fe de cómo es que se va a regular la aplicación de penalidades, en este caso de otras penalidades. Hay un sinnúmero de procesos arbitrales, he tenido a bien observar, que justamente por el procedimiento de la aplicación de las otras penalidades pues decaen, o por lo menos el Estado lamentablemente resulta desfavorecido por la
de la regulación de la aplicación del procedimiento de otras penalidades en el marco del trato. Culmino con dos frases importantes. La primera, en cuanto al tema de penalidades, yo creo que la vista perspectiva pigoviana es la clave para entender las acciones de incentivo y desincentivo que tiene el legislador para el tema de la contratación pública. ¿Son importantes? Sí. ¿Necesitan ser mejor reguladas? En el caso de la mora, yo entendería que deberíamos optar por un sistema de aplicación que sea claro para todos los operadores, principalmente para los funcionarios públicos. Esa es la recomendación. Y en el marco, de mi opinión, en el cuanto a las otras penalidades, el aseguramiento del cumplimiento de las condiciones de la prestación es importante. Por lo tanto, el procedimiento simplista que muchas veces toman por calco y copia de algunas entidades del Estado no funciona, o por lo menos tendrá que ser suplido de algún proceso donde se permite el derecho de defensa en sede contractual administrativa y que de esta manera se pueda entender por satisfecha la respuesta que pueda tener la otra aplicación de penalidades, porque se entiende que la penalidad por mora inclusive es de aplicación automática y te menciona los procedimientos o las etapas del contrato donde pueda ser reducida. Y eso es importante. Finalmente, agradezco al Círculo de Arbitraje con el Estado. Espero haber cumplido con creces el encargo que se me ha asignado para poder hablar sobre penalidad por mora y otras penalidades en el marco de la Ley General de Contrataciones Públicas. Mi agradecimiento y felicitación a esta organización de índole académico. Como insisto, no es la primera vez en la que se participa en un congreso de tanta altura y con tan distinguidos colegas, así es que desde lo más profundo de lo que puedo representar, agradezco la oportunidad y la invitación realizada a mi persona. Saludos cordiales. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Carlos Álvarez Solís por su valiosa exposición. Continuando con nuestro bloque de presentaciones, corresponde ahora el turno al doctor José Segarra Pinto. Doctor, Buenas. doctorado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, UBA, MBA por la Universidad de San Ignacio de Loyola, Perú, diplomado en Derecho de la Construcción por la Universidad de los Andes, Chile, becado por el World Trade Institute, University of Bern International Trade Regulation, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor en la Maestría de Derecho Internacional Económico de la PUC. Ha sido secretario académico de la Facultad de Derecho de la PUC durante el 2004 hasta el 2008, que abordará el tema causales de resolución de contrato y sus implicancias. Agradecerle, doctor, por su valiosa intervención y también a quien le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora. Bueno, y también debo agregar, soy miembro honorario del CAE. Lo cual estoy muy Miembro honorario del CAE, por supuesto, doctor. Porque a mí me da mucho gusto participar ya en en este octavo congreso y me da el tiempo que, bueno, da la razón de que una institución seria siga avanzando y sobre todo fomentando estos ámbitos académicos tan importantes. De igual manera, muchas gracias por participar en esta mesa con distinguidos colegas, ¿no? Como el doctor Álvarez, el doctor Espinosa, que nos hemos encontrado también en otros foros. Y bien, dicho eso, vámonos al punto, vamos, porque el tiempo también es tirano. Me gustaría, no sé si tengo la opción de poder compartir pantalla. Sí, doctor, me parece que sí tiene la opción. Perfecto, entonces vamos de una buena vez acá. Segundo. ¿Me avisan si pueden visualizar? Sí, doctor, sí se puede visualizar. Ok, muy bien. Bien, entonces nuevamente muchas gracias a CAE por la oportunidad y vamos a conversar en esta oportunidad, vaya redundancia, en esta oportunidad respecto a las causales de resolución de contrato y sus implicancias. Ujú. No es ninguna novedad, ya los han señalado mis colegas, tanto ayer quizás y el día de hoy, que estamos pues con esta nueva normativa, estamos hablando de esta ley 32.069, Ley General de Doctor, Contratación. ¿Me doctor, escucha? disculpe que le interrumpa. Hay un cuadrito dentro de la pantalla. ¿Se Ah, podría colocar seguir permitiendo? Ujú. ok. Perfecto, listo, doctor, continúe. Ah, ya, perfecto, discúlpese. Bien, entonces estábamos hablando que tenemos pues estas dos normas que ahora
regulan el tema de contratación pública. Esta ley 32069, que ya habrán escuchado bastante de la misma, publicada el año pasado. Y destaca pues sobre todo estas dos particularidades, o por lo menos eso se resalta, ¿no? Dice, busca modernizar y mejorar la anterior norma, enfocada en eficiencia, transparencia e innovación. Pues bien, el tiempo es el que va a decir finalmente si estamos ante una norma de ese tipo. Esperemos que sí, para bien de todos, ¿no? Y también revisando el reglamento, estamos con el Decreto Supremo 009-2025. Estamos hablando de una norma bastante voluminosa, estamos hablando de 389 artículos. A la diferencia de su, por llamarlo así, de su partner anterior, el anterior reglamento, que eran 270 artículos, ¿no? Estamos hablando de más de 100 adicionales. Bueno, si bien no es tema de, del tema de resolución, digamos, como tema específico, pero veo que me parece que en algunos aspectos o en algunos artículos ha habido bastante redundancia, ¿no? Pero ya será materia de otro tipo de evento como tal. Nosotros nos vamos a centrar ahora en lo que vendría a ser lo que es resolución de contratos. Ujú. Pues bien, y vamos a trabajar y hacer mención, pues, precisamente a estas dos normas. Ahora, uno se puede preguntar, y es muy normal, ¿no? Es decir, oiga, usted va a hablar ahora de resolución de contratos, pero ¿han existido cambios con respecto al anterior? ¿Es lo mismo? ¿O hay una total diferencia? Por cuestiones didácticas, lo que me he tomado la libertad es de poder hacer estas comparaciones, ¿no? Ponerlos en su lado izquierdo, como ustedes pueden ver, a la anterior norma, y en el, digamos, en el lado derecho de su monitor, la actual norma como tal, para ver, y lo hemos resaltado en negrita y subrayado, las diferencias entre uno y otro. Muchas veces nos vamos a encontrar, lo vamos a ver a continuación, distintos tipos de, no tanto modificaciones, a veces básicamente es parafraseo con respecto a unos artículos. Pero vamos al tema de resolución de contrato. Estamos hablando de que, de alguna manera, hablando muy coloquialmente, le vamos a poner fin a este negocio jurídico que se está desarrollando. Y se puede, digamos, llegar a esa situación por múltiples tipos de situaciones. En el caso de la actual norma, y como estaba en la anterior, ¿cuáles son estas causales por las cuales se puede resolver total o parcialmente el contrato? Caso fortuito, fuerza mayor, es decir, el hombre, la naturaleza de por medio, incumplimiento de obligaciones contractuales, hecho sobreviniente, ¿no? Distinto a caso fortuito, pero no imputable a ninguna de las partes. Dense cuenta, al revisar la columna izquierda, hasta ahí estamos exactamente igual con lo que existía anteriormente, o lo que hemos tenido hasta hace unos meses, vamos a ver. ¿Y qué es lo que se nos está presentando, por llamarlo así de una manera, algo distinto, que de manera expresa en la ley estamos colocando, o se ha colocado, mejor dicho, como causal de resolución el incumplimiento de la cláusula anticorrupción? Eso número uno. Y va de manera muy de la mano con el tema de la presentación de documentación falsa e inexacta durante la ejecución contractual. Un evento que en la práctica, tanto árbitros como operadores de entidades, etcétera, lo hemos visto. Sí, es muy frecuente este tipo de cosas. Da pena decirlo, pero sí es bastante frecuente. Pero evidentemente una acción de este tipo, de colocarlo como una causal, me parece adecuadamente, algo muy correcto, porque también es una manera también de ponerle fin a este tipo de conductas indebidas, pero muy reiteradas. Ajá. Y otra, el tema del cual también se va a hablar, la famosa terminación anticipada. Como pueden ustedes ver en este artículo 68, numeral 1, literal F, cuando se configura la condición de terminación anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicación. Entonces estamos hablando, para hacer un poco más, digamos, para sintetizar las ideas, que en un principio estamos hablando de prácticamente lo mismo en cuanto a la normativa anterior y la actual, y lo que se está haciendo, por llamarlo así, de manera expresa y de manera adicional, el tema de la anticorrupción, del incumplimiento de la cláusula de anticorrupción, documentación falsa y, eso sí, el de la terminación anticipada. Ahora, cuando vemos el tema del incumplimiento de la cláusula anticorrupción y documentación falsa, esto nos trae a memoria una opinión que existía del OCE al respecto, del año 2022. Esta opinión 096, en ese momento trabajaba, o por llamarlo así, dio como respuesta lo siguiente.
La presentación de documentación falsa o inexacta genera el derecho a la entidad a resolver el contrato automáticamente y de pleno derecho en aplicación de la cláusula anticorrupción. Es decir, lo subsumía. ¿Y qué es lo que está pasando con la actual legislación? Lo divide en dos supuestos. Entonces va a haber una cosa, va a ser documentación falsa e inexacta, y el otro, cualquier otro tipo de acto contrario a la normativa, con algún auto corrupto, sobornos y toda la inmensa gama de supuestos de hecho que se podrían presentar. Pero desde cuenta, hasta la normativa anterior, el tratamiento que existía era el mismo. Y también se dejaba constancia que esto podía ser, como era lógico, ser objeto de denuncia en el ámbito penal. De igual manera, han visto ustedes que una de las causales para la resolución de contratos conforme a la ley es el tema de la resolución anticipada, por terminación anticipada. Pero uno podría decir, y eso como es lógico, tiene que estar incorporado en un contrato que van a suscribir las partes en un momento. En atención a eso, y realizamos una pequeña y sucinta investigación y encontramos estas bases de estándar. Es un proceso real colgado en la red y habla de un proceso en el cual interviene el Midagri como tal y es relacionado con el tema, o mejor dicho, con el departamento de Apurímac. Y lo que hemos hecho es hemos extraído parte de esas bases para que ustedes puedan observar cómo se tendría, según estas bases, que desarrollar una cláusula de terminación anticipada. Por ejemplo, ¿no? En este contrato pone como cláusula 16ª es resolución por terminación anticipada en el caso que se impida o innecesaria la continuidad del siguiente componente o ítem. Eso, porque es lo que va a hacer, inmediatamente se va a invocar, como es lógico, hay que probarlo. Vamos a ver más adelante la importancia que eso que requisito, como es lógico, ¿no? Es decir, inmediato para que prospere la misma. Otra cláusula que se puede colocar que invoque o que de alguna manera permita la terminación anticipada es por pérdida de viabilidad sobreviniente. Dice, el proyecto de inversión ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa seleccionada. Otra particularidad que hay que tener en cuenta, que se puede ser nuevamente invocada para terminar, ponerle fin a este contrato. Resolución por terminación anticipada por motivos presupuestales. En resumidas cuentas, la entidad no tiene recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecución de la obra. ¿Qué es lo que hemos querido hacer con la presentación de esta pequeña diapositiva? Que ustedes puedan observar cómo esta forma de resolución de contrato a través de la terminación anticipada puede estar plasmada en el mismo. Y que como lógico, esto ya es una base que está colgado, que ya está operando, y así como este contrato pueden existir muchos otros. Vamos al siguiente, donde encontramos también con más detalle lo que se entiende por terminación anticipada en el reglamento. En este caso estamos hablando del 121, ¿no? Un contrato puede contener una cláusula de resolución de este tipo cuando comprenda más de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o es innecesaria la continuidad del siguiente. La lógica, por lo que uno puede rápidamente intuir, es que si ocurre algún evento que de alguna forma escape de las manos de las partes, o de alguna manera, o puede ser también inclusive que se le atribuya, se podría dar una forma más acelerada para poner fin a esta relación. Si vamos a la normativa anterior, tendríamos que, digamos, de desarrollar los canales respectivos, ¿no? ¿Cómo dice? Un apercibimiento, o si hay un monto más de la penalidad, de manera inmediata hacerlo. Pero la idea con esto es hacer un poco más flexible el proceso de resolución contractual, a través ya de supuestos de hecho expresamente establecidos. Si bien en la anterior existía el supuesto como tal, de todas maneras, es más sujeto a interpretación que otras cosas, ¿no? Vamos a continuar. De igual forma, ¿qué es lo que tenemos aquí? Otra comparación con respecto al tema de resolución del contrato. Van a ver ustedes, siendo muy rápido, que tanto en el anterior como en el actual, hablamos que la resolución de contrato se produce por causa imputable a una de las partes y corresponde al tema del resarcimiento de los daños. Eso estaba tanto antes como en la actualidad. De igual manera, vamos a encontrar algún tipo de diferencia, ¿no? Dice, en el caso de corrupción, no corresponde el pago de resarcimiento por daños y perjuicios del contratista, aun cuando no lo haya propiciado. Ese es un tema, básicamente es una opción legislativa, porque también me parece que una persona que es objeto de alguna manera de una actividad
puede ser dolosa, en este caso de corrupción, podría, debería, creo yo, más bien ser, poder beneficiarse con una indemnización. Pero aquí la opción legislativa ha sido porque, aun cuando este último no lo haya propiciado, no le corresponde un tipo de indemnización o similar. Y tenemos aquí otra particularidad en el caso de la nueva legislación, y está en la ley. En el caso de mecanismos diferenciados de adquisición, básicamente el tema de tecnologías sanitarias, etcétera, todo el tema, por llamarlo así, médico, se rige por lo establecido en los respectivos contratos. Cuando uno va a revisar tanto la ley y el reglamento, este aspecto, sobre todo el tema de contratación de tecnologías sanitarias, va a ver que es bastante voluminoso, bastante detallado. Adecuado, sí, se está ajustando a la realidad, evidentemente. Vamos a ver también cómo esto en la práctica se va a llevar, ¿no? Desde ese lado sí me parece positivo en el sentido de exista una. Estos son casos bastante particulares. Es como cuando uno quiere adquirir tecnología o cosas similares. Aplicarle los principios generales de resolución de un contrato a veces resulta dificultoso. Cada industria, por llamarlo así, es muy compleja. Y por lo menos en este tema de tecnologías sanitarias me parece adecuado que tengan sus respectivas particularidades. Procedimiento. En cuanto al procedimiento, igual. Hemos colocado en ambas columnas lo que había antes y lo que está actualmente. Si ustedes lo pueden revisar, eh, se pasa de un nivel de plazo específico, por llamarlo así, en el anterior que tenemos de 5, 15 días, etcétera. Y ahora vamos a hablar de porcentajes. El plazo para el cumplimiento de la prestación debe ser razonable y no debe ser menor del 10% del contrato, ítem, etcétera. Y en ningún caso superar el 15% del plazo. Haciendo el ejercicio con los 30 días, prácticamente era lo mismo calzando, ¿no? Pero ya el tema es cuando, como es lógico, todos los contratos no son de 30 días, pues los números son mayores, los días son mayores. ¿Va a permitir mayor flexibilidad? Efectivamente, habría determinados tipos de prestaciones que no, pues, no se pueden cumplir pues, en 15 días por A o B motivos. Pero hay que tener en cuenta también, vamos a verlo también en la práctica, porque esto recién está empezando, qué tan flexible ha sido o si ha sido también demasiado flexible. Porque este plazo que se da para apercibir no es un nuevo plazo, es decir, tampoco le puedes dar algo muy extenso como para que siempre sea una posibilidad de cumplimiento. Debe ser una suerte, creo yo, de plazo que permita la respuesta inmediata de algo que debió haberse cumplido en su momento, pero no la habilitación para nuevos plazos. Como es lógico, eso va a tener pues, sus consecuencias en la aplicación de las respectivas penalidades por mora, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos de distinto, por llamarlo así? Cuando el plazo obtenido como resultado de la aplicación sea una cifra decimal, corresponde que la entidad efectúe el redondeo a favor del contratista. Si nos sale 24,5, evidentemente nos vamos a 5 y así, ¿no? Nuevamente, se cambia una cantidad fija por un porcentaje. Me parece adecuado. Vamos a verlo cómo se suscita en la práctica, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de obras, nos dice que en el caso de estar referido al componente de ejecución de obras o sistemas de entrega de solo construcción, la entidad contratante toma un plazo de 15 días, siempre que el paso de la ejecución de obras supere los 60. Va un poco de la lógica que teníamos en lo anterior. Cuando hablábamos de tema de apercibimiento en el caso de obras, había 15 días para hacerlo. Bueno, vamos a ver qué nos dice la práctica al respecto. Muy bien. Ahora sí nos centramos solamente en la misma normativa actual. Y lo que estamos viendo es que dice, este procedimiento previo no es aplicable en el caso de que se haya completado el monto máximo de la penalidad. Eso lo teníamos en lo anterior. No es ninguna novedad, es básicamente lo mismo, ¿no? Aplicable al contratista o a la entidad y que sustente de manera objetiva que la situación de cumplimiento ya no puede ser revertida. Si bien eso no estaba expresamente señalado que no puede ser revertida, pero era claro que eso también era lógico. Si yo invoco algo como el cumplimiento de de cumplimiento de si haberse completado más allá del monto máximo de la penalidad, evidentemente tenía que probarlo a través de una resolución, el análisis respectivo, etcétera. Aquí se está incidiendo, por llamarlo así, un poco más, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? La parte debe justificar y acreditar que la situación se hace imposible, ¿no? Y esto sustentado en la atención a los supuestos establecidos en los literales A y C del 68,1 de la ley. ¿Cuáles son esos? Caso fortuito, fuerza mayor, hecho sobreviniente. Nuevamente, estamos bajo la misma lógica de lo anterior, ¿no? Si es que queremos verlo a grandes rasgos,
con lo anteriormente dictado. Las mismas particularidades, estoy sintiendo como para que se puedan ustedes también, no tanto identificar, no guiar, ¿no? También tenemos que la resolución en este caso, de la actual normativa, que es el decreto del reglamento de la 30269, que la resolución puede ser total o parcial. Eso lo teníamos antes, también lo teníamos antes, ¿no? Y que de alguna manera lo que se está señalando es que pues, si va a ser parcial, se tiene que identificar exactamente qué es lo que va a ser materia de resolución y qué no. La resolución de contratos por incumplimiento de cláusulas de corrupción y antisoborno no impide el inicio de acciones civiles, penales, administrativas. Lo hemos visto en las primeras diapositivas. Cualquier supuesto que sea comprendido del mismo, por lógica, tiene una connotación de tipo penal, porque estamos hablando de corrupción, actos de corrupción. Entonces, el hecho inmediatamente producía un acto de esa naturaleza, vía penal, vía administrativa, ya sea OS en este caso, fiscalía y las indemnizaciones que correspondan contra o a favor, mejor dicho, de la entidad. ¿De qué efectos estamos hablando? ¿Qué pasa luego del proceso de resolución de contrato? Nuevamente, si se acuerdan lo anterior, va a pasar absolutamente lo mismo, o eso es la idea. La parte perjudicada es la entidad contratante, ejecuta las garantías. Si la parte perjudicada es la contratista, la entidad contratante debe reconocer la indemnización. La única, digamos, diferencia sustancial en los contratos que hayan constituido un fideicomiso, obligación de la parte que resuelve, el informar a la empresa fiduciaria sobre la resolución de contrato. La presencia ahora, o en lo que se llama gestión del fideicomiso, va a ser muy importante, ¿no? Y eso también ayuda mucho también al buen manejo del dinero, el tema del fideicomiso. Ese es un tema sumamente importante y me parece muy adecuado que se le ponga especial énfasis ahora, ¿no? Tanto a las entidades que se van a dedicar a, digamos, a manejar el tema del fideicomiso como a las entidades supervisoras de las mismas. Efectos de la resolución. La parte que comunica la resolución debe indicar con al menos 3 días hábiles de antelación la fecha y hora para realizar la constatación física e inventario. Si se dan cuenta, mis estimados amigos, tanto el anterior como el actual, básicamente es lo mismo. Básicamente es lo mismo. Tanto inclusive la anticipación que se tiene que hacer para la realización de la constatación física e inventario, como también en caso de la resolución se atribuye a la entidad, esta reconoce, dice, el 50% de la liquidación de la utilidad prevista a favor del contratista. Lo va a encontrar en ambas. Entonces, en resumidas cuentas, no tenemos mucho distingo entre uno y otro. ¿Mm? He tratado de correr, disculpen ustedes que me haya excedido, me encuentro a su disposición para cualquier duda de consulta y muchísimas gracias, ¿no? Y gracias por la tolerancia. Agradecemos la intervención del doctor José Segarra Pinto por su brillante exposición. Para concluir con este bloque de presentaciones, tenemos el honor de contar con la participación del doctor Sandro Espinosa, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 15 años de experiencia en temas de arbitraje y contratos públicos privados. Ejerce práctica exclusiva como árbitro y adjudicador en temas de construcción. Tiene estudio de posgrado en arbitraje comercial internacional y de inversión en American University y en regulación de servicios públicos en la Universidad Politécnica de Cataluña. Asimismo, tiene estudios en la maestría de educación y gestión educativa por la UDEP. Es director y profesor de la Escuela de Arbitraje Arbanza. Ha sido elegido como Future Leader en arbitraje en el Perú en el año 2021, 2022, 2023 y recientemente como líder en el 2024 por la revista Q Legal, que abordará el tema nulidad precontractual y nulidad en el contrato. A quien le cedo la palabra. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias al CAE por la invitación. No sé si José me puedes ayudar, por favor, dejando de compartir porque también tengo una presentación para que me puedan seguir. Te agradecería un montón. O quizás el host por ahí puede...
Doctor, me parece que de igual forma usted está habilitado para compartir. A ver, ¿puede intentarlo? Sí, lo puedo hacer. Ujú. Por favor. Mm, a ver, no, no me permite porque se está compartiendo otra pantalla. Pero creo que el host sí lo puede retirar, me parece. Doctor, mil disculpas. Yo tampoco puedo. Tampoco em, pues. A ver, sí, déjame ver si. ya estoy solicitando el Ahí se apoyo. está. Listo. Ahí Perfecto, ya, se ve. ya se puede. Sí, ya se puede visualizar. Ya, perfecto. Voy a utilizar este tipo de presentación. Ya, ahora sí. A ver, primero, no, muy interesante lo señalado en primer lugar, por Carlos cuando ha abordado las penalidades y las otras penalidades. De hecho, el artículo que he escrito conjuntamente con Juan Diego Ucejo en la última publicación del CAE habla sobre la aplicación de otras penalidades y la importancia sobre el cumplimiento del procedimiento para la aplicación de otras penalidades, que es el día a día en controversia, en arbitrajes, porque estamos plagados de em, controversias en las cuales las entidades públicas piensan que están cumpliendo con un procedimiento al aplicar el rubro de otras penalidades, pero no lo están haciendo o no le dan la oportunidad al contratista o a quien esté adelante de ellos para cumplir y se generan muchos arbitrajes. Entonces, bueno, ahí hago un poco de cherry para que lean la publicación en su momento. Y muy interesante también lo que señalaba José, porque creo que en algún momento se va a unir con mi temas, sobre todo en los temas de cláusulas anticorrupción, porque creo que hay un punto, y la verdad es que no voy a hacer un repaso tan específico de las diferencias, porque creo que siempre es el reto de dar una exposición más aún de 12 minutos, en los cuales darles algo un poco al público, algo que no puedan leer, sino algo distinto, algo más reflexivo, ¿no? Entonces, dentro de esa línea, y voy a tratar de ser muy cumplidor con el tiempo, a ver. He tratado de hacer esto un poco, o analizar un poco, o de hacer una analogía a esto como un casting, no un proceso de contratación pública visto como una. Porque me han pedido hablar de dos procesos, una etapa precontractual para la nulidad y una etapa contractual respecto a la nulidad, ¿no? Si es que queremos ver un poco la etapa precontractual, ¿no? Lo podemos hablar como un símil de la película en el cual estamos en un casting en el cual el actor elegido no cumple requisitos, ¿no? Lo cual la película en principio nunca debió grabarse, ¿no? Y en una etapa contractual que aunque se inicie la película, y aparentemente todo esté bien, si se descubre posteriormente corrupción o algún impedimento, la película en principio no debería quedar anulada. Por ejemplo, no sé, un actor sobornó al director de casting para que lo eligiera él y eso se evidencia. No, pues deberían haber consecuencias y de hecho las hay a partir de estas modificaciones que han habido. Entonces tenemos una primera película que es la 3225, bastante citada en su momento, y una secuela, hoy por hoy, que hay matices importantes y me voy a centrar por el tiempo y de hecho estamos creo que bastante atrasados en el programa, me voy a centrar en puntos muy específicos respecto al tema y no voy a hacer un comparativo uno a uno porque para eso pues, pueden buscarle y leerlo por último, ¿no? Entonces, a ver. Vamos primero a la nulidad precontractual, ¿no? Cómo detectar un error en el casting antes de rodar la película. Y estos son los supuestos hechos que hablan de la nulidad precontractual. Muy sucintamente, cuando prescindan de la forma prescrita,
si es insubsanable, y me voy a centrar eso en un ratito, que creo que es lo que quiero abordar como gran punto de modificación con la ley anterior, cuando contempla un imposible jurídico, cuando contravengan las normas, y ahí no sé si se puede colar, no sé si va a haber una interpretación extensiva más adelante que contravengan normas, y ahí también puede entrar el tema de anticorrupción o la corrupción en sí, lo que sí está establecido textualmente en la parte de nulidad contractual, cuando presentan normas esenciales de procedimiento o cuando sean dictados por órgano incompetente. Pero me quiero centrar en el primero de la izquierda, porque la gran diferencia entre la ley 30225 y la 32069 es que ahora, y está abajo, se permite autorizar la firma del contrato pese a vicios menores si hay informes técnicos jurídicos y un análisis costo-beneficio orientado al interés público. Entonces la pregunta cae de cajón, ¿no? ¿Es un relativizar la nulidad o una salida simplemente pragmática? Es decir, y eso nos hace un poco ver lo que hubo en esa versión anterior de la ley de contrataciones que fue aplaudido en su momento y en la práctica creo que no ha sucedido. Este famoso informe costo-beneficio que tenían que hacer las procuradurías públicas antes de iniciar un arbitraje o no, o irse a un arbitraje o decirle simplemente, sabes qué, vámonos pues contratista a un arbitraje. Esos informes técnicos, hoy por hoy, evidentemente, en gran parte, eh, no voy a decir que es letra muerta, porque he conocido que hay algunos que sí, efectivamente han sustentado bien para no ver la necesidad de ir a un arbitraje. Pero evidentemente estamos en un vicio, una bola, un círculo vicioso en realidad en el cual hay una contraloría, hay un temor del funcionario público. Yo he trabajado hace más de 10 años o hace 10 años, mejor dicho, por el sector público, sé lo que es hacer un informe en el cual tú no le des la razón a la entidad o reconozcas que hubo un mal actuar, sino una deficiencia en la defensa, una mala administración contractual. Y esos informes simplemente no los firmas. No los firmas. Y eso lo sabe todo el mundo. Y la Contraloría está detrás y un funcionario público con dos dedos frentes no se va a arriesgar, más aún lo que estaban diciendo en el panel anterior, que hay, lo estaba diciendo, me parece la autora de los Santos, en lo cual hay demandas civiles contra los funcionarios públicos cuando supuestamente no defienden correctamente los intereses del Estado. Estos informes realmente, si son bien intencionados y se colocan en la norma, yo no sé si exactamente van a cumplir su finalidad. Me parece súper bien que se establezca, pero no sé si van a cumplir realmente su finalidad cuando sea insubsanable, porque pones en una balanza, oye, ok, hay vicios de nulidad, hay pequeñas cositas de nulidad, algo no tan grueso como corrupción, por ejemplo, pero si es que comparo y hago una balanza con el interés público, lo puedo dejar a un lado si es que lo sustento bien con un informe. Vamos a ver ahora, veamos ahora en la práctica, en lo que va para adelante la aplicación de esta norma, si es que esos informes realmente tienen un elemento realmente diferencial con la anterior. Vamos ahora a lo que a mí me encanta y me gusta porque hay un tema que no sé si todos lo han visto. Nulidad contractual. Ya pasó el casting, nos vamos a rodar la película. ¿Sí? El rodaje ya empezó, pero supongamos que el protagonista está inhabilitado o que sobornó, ya que se hablaba de cláusula anticorrupción, al director del casting para conseguir el papel. Y nos damos cuenta, ya firmado el contrato, de ciertas cosas. ¿Y cuál es la gran diferencia ya con un contrato firmado? Que entra un tribunal arbitral a resolver cualquier controversia que podría surgir respecto a la nulidad de ese contrato. Y si bien yo les puedo hablar de todos estos supuestos que ustedes lo pueden leer en la norma, me voy a centrar en el de arriba, ¿sí? Me voy a centrar en la corrupción probada por sentencia firme. Si tú lo lees así que establece en la ley, tú dices, oye, qué bacán, ¿no? Ya la norma me da un elemento objetivo, muy objetivo, que me dice, si es que yo advierto, yo funcionario público, advierto corrupción probado por sentencia firme, tengo todo habilitado para anular el contrato o solicitarle a un tribunal arbitral que finalmente es el competente para anularlo en ciertos supuestos, porque evidentemente el contratista se va a defender, se lo va a llevar a un arbitraje, ya pues ya tengo la salida perfecta. Y miren un poco, pongan el ojo en sentencia firme. Porque esas cláusulas, por ejemplo, la anticorrupción, que se dan en como una causal de resolución contractual, como bien establece
Segarra, han tenido un problema probatorio en varios arbitrajes. Y yo he tenido complicación para resolver resoluciones de contrato por causales de cláusula anticorrupción. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el escenario? Viene un funcionario público, olfatea corrupción, hay investigación en el Congreso sobre ese contratista, Club de la Construcción, bla, 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 no, tú eres un corrupto, ¿sabes qué? Pa, te inicio una investigación fiscal, ¿no? Te denuncio penalmente, hay una investigación preparatoria o preliminar, y por lo tanto te resuelvo el contrato o te anulo el contrato, y esto va a terminar en un arbitraje. ¿Cuál es el problema que tú le estás trayendo al árbitro? Oye, ¿con qué estándar probatorio yo declaro que hay corrupción o no? Y es un temazo. Porque yo como árbitro tengo que analizar para poder declarar que se resolvió correctamente el contrato por resolución o que se anuló correctamente el contrato por corrupción. ¿Qué es lo que tengo que declarar? Si hubo corrupción, pues. Y entro en un escenario muy interesante que se traslada un poco al escenario que suele suceder en arbitraje de inversión. Hay toda una teoría en el arbitraje de inversión que es clean hands, en el cual tú, en virtud de un tratado bilateral o multilateral de inversión, ¿no? Y básicamente en casi todo tratado lo dice textualmente y en los que no se hace por referencia. Cuando tú, inversionista, no haces una inversión en el estado receptor de la inversión acorde a la normativa del estado receptor de inversión, por ejemplo, cometer un delito, pierdes todos los derechos del tratado, incluyendo la oferta pública de arbitraje que generalmente hay en esos tratados. Entonces, cuando se evidencia corrupción, ¿no? Como quiero este megaproyecto o este aeropuerto porque corrompo funcionarios, ¿no? Pierdo mi derecho si es que el Estado, una vez demandado, prueba que fue producto de corrupción que te dieron esa concesión, por ejemplo. Ok, trasladémoslo a este ejemplo simple. ¿Qué tiene que hacer el tribunal arbitral para poder señalar antes de esta ley, por ejemplo, cláusula anticorrupción, o que hubo corrupción para anular un contrato? Tiene que analizar estándar probatorio. ¿Cuál va a utilizar? ¿Indicios o prueba firme? Total, que son solamente dos corrientes que existen en lo que es doctrina internacional respecto a cómo probar corrupción por tribunales arbitrales. O red flags o prueba directa. La mayoría, rutas de Lima, caso conocidísimo Corpa con Finber, bueno, Corpa con Finber fue un paréntesis. Pero la mayoría de los casos, el Odebrecht, todos estos casos que se han visto, se han ido a los tribunales por red flags, por analizar indicios, si es que hubo corrupción o no. Aún nos han señalado que hubo indicios suficientes de corrupción, como que hay una investigación preparatoria ya formalizada por el fiscal, que ya haya por ahí una sentencia de primera instancia, que hay una investigación en el Congreso, que hayan declaraciones en las cuales se han declarado culpables, etcétera. El tribunal es una lista de red flags y señala, ok, hay corrupción, pum, consecuencia, declaro nulo un contrato, declaro que se resolvió correctamente un contrato, etcétera. Y la otra gran teoría es la sentencia firme, que es la que acaban de colocarnos en la ley. ¿Y cuál es el problema de colocar una sentencia firme? El primer problema que tú tienes cuando tienes como tribunal arbitral y te van a traer una nulidad de contrato y que tú la resuelvas si es que se anuló o no correctamente por el funcionario público, es que tu tribunal te amarraron las manos, prácticamente te quitaron competencia, te quitaron el pensar, el resolver. ¿Por qué? Porque tú ya no vas a analizar red flags para poder concluir que hubo corrupción en una nulidad de un contrato. A ti te están diciendo que tú tienes que esperar sentado hasta que un juez, en sabe qué instancia, señale que hubo corrupción. Y cuando un juez señale que hubo corrupción, tú recién puedes decir, ok, ya hay corrupción, por lo tanto, consecuencia, declaro nulo el contrato. Oye, entonces, ¿para qué estoy como árbitro? Y esa no es la teoría que se maneja internacionalmente. Tú como árbitro eres completamente independiente de lo que un juez puede decir. Tú como árbitro puedes de manera independiente a partir de tu competencia para resolver temas con efectos contractuales, decidir si hubo corrupción a tu criterio como jurisdicción, si hubo corrupción o no. Para efectos contractuales. Yo no tengo que esperar que un juez me diga si hubo corrupción o no para decidir o emitir un laudo, que es el gran error que se cometió, por ejemplo, en Corpa con Finber.
un contrato, un contrato entre dos entidades públicas por convenio, en el cual hubo matices de corrupción en la construcción de un gran edificio que era de Corpac, empresa pública, como sabemos, y que se quedaron simplemente, esta construcción se quedó en tres palos, no tres columnas. Y los funcionarios se fueron con 70% que dieron de adelanto de la obra. 70% dieron de adelanto de la obra. Nuevos funcionarios de Corpa que entraron y denunciaron a Finber, que supuestamente era quien parchaba las pistas en el Callao y que se había presentado como un constructor, ¿no? Y denunciaron a Finber. Finber se defiende con el tema de Clean Hands. El tema de, oye, acá ha habido corrupción de por lado, se han llevado la plata el 70% y por lo tanto no hay. ¿Qué es lo que hizo el tribunal arbitral? Este caso empezó en 2017. No, 2014. Terminó en el 2022, porque el tribunal arbitral se le ocurrió, antes de emitir un laudo, decir dos cosas. Primero, quiero saber si puedo resolver este contrato de oficio. Si lo puedo hacer, coméntenmelo. Y una vez que entra el plazo para laudar, ¿qué es lo que decidieron? Yo no resuelvo nada. Acaban de meter al gobernador del Callao a la cárcel en primera instancia. Yo no decido nada respecto a este caso arbitral hasta sentencia firme. 2014-2022. 8 años duró ese arbitraje. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este probada por sentencia firme? Están condenando a arbitrajes, no solamente arbitrajes, sino que a un funcionario público tenga que esperar que haya sentencia firme para declarar que un contrato es nulo en uno de los supuestos, si es que ve corrupción, o supongamos que lo haga por indicios, están condenando a un tribunal arbitral a que tenga que cumplir con la ley y esperar que un juez en sentencia firme señale que hubo corrupción y no poder decidir de manera propia. Entonces, miremos con esos ojos en la práctica estas nuevas modificaciones que se ven bien, pero a la hora, cuando los implementas en un tema de resolución de controversias, no funcionan de la manera más adecuada, ¿sí? Y voy a decir por el tiempo, que creo que me pasé. Nada, solamente señalar que ya no va a haber. Gran modificación es que ya la nulidad del contrato ni siquiera la puede llevar a conciliación, que para mí mucha novedad no es porque en el Perú, en contratación pública, como sabemos, no se concilia absolutamente nada. Entonces, yo no sé qué tanto ahí hemos superado esta visión. Pero eso era todo por mi parte. Muchísimas gracias.